¿Alguna vez te has preguntado cómo sería mirar el rostro de Dios? ¿Te has detenido a imaginar en el silencio de tus noches más solitarias si existe una imagen, un color, una forma capaz de contener lo infinito? Hoy quiero hablarte a ti, que buscas una señal, que entras a este video porque tu corazón anhela respuestas que nadie te ha dado, porque quizás llevas años preguntándote si ese Dios que amas, temes y buscas, tiene una apariencia, si realmente puedes llegar a reconocerlo algún día. Y si te dijera que el verdadero misterio de la apariencia de Dios es mucho más profundo, inquietante y poderoso de lo que jamás imaginaste. Y que entender este secreto podría cambiar para siempre la manera en la que te relacionas con Él, la forma en que oras, amas y hasta en cómo miras tu propio reflejo en el espejo. Hoy, en los próximos minutos, vas a descubrir verdades ocultas que la mayoría desconoce. Voy a revelarte lo que la Biblia insinúa, lo que los profetas vieron, lo que los hombres y mujeres de fe han sentido al encontrarse cara a cara con la presencia divina. Y también aquello que puede despertar esperanza o incluso un temor reverente en tu alma. Muchos han intentado imaginar a Dios. Algunos ven un anciano de barba blanca, otros sienten una luz imposible de describir, otros simplemente cierran los ojos y buscan algo que no tiene forma, pero que lo inunda todo. Pero, ¿y si la verdadera respuesta fuera un secreto oculto, capaz de transformar tu fe, tu confianza y hasta tu propósito? Hoy no solo exploraremos el misterio de su apariencia, sino que descubrirás un poder espiritual que puede cambiar tu realidad si tienes la valentía de llegar hasta el final de este video. Hazte una pregunta conmigo. ¿Realmente es posible ver a Dios? ¿O es que hay algo más grande detrás del deseo humano de imaginarlo? ¿Por qué la Biblia guarda silencio en algunos momentos y en otros nos muestra vislumbres llenos de luz, fuego y gloria? ¿Puede tu vida cambiar al descubrir este secreto? Permíteme guiarte en un viaje donde la curiosidad, el anhelo y la fe se entrelazan. Hoy quiero que dejes atrás todo lo que estés haciendo y abras tu corazón a la posibilidad de que Dios te hable de una forma totalmente nueva. Créeme, no es casualidad que estés aquí. Tu corazón fue traído por una razón. Y tal vez Dios quiera mostrarte algo que jamás has visto. Lo que estás a punto de descubrir es un conocimiento que durante siglos estuvo oculto, reservado para aquellos que realmente desean una relación íntima y transformadora con el Creador. Reflexiona un instante. ¿Y si la apariencia de Dios no es algo externo, sino un espejo de lo que tu alma necesita descubrir para vivir en plenitud? Antes de comenzar este viaje, quiero pedirte que dejes una huella espiritual aquí, abajo, en los comentarios. Escribe la frase, paz en Cristo. No lo hagas solo por rutina, sino como un acto de fe, comprometiendo tu corazón a recibir lo que el Espíritu Santo tiene para ti hoy. Hazlo porque, al comentar, estás activando tu compromiso y tu deseo de recibir respuestas del cielo. Y además, cuando das me gusta a este video, estás siendo instrumento para que YouTube lleve este mensaje a otras personas que, como tú, necesitan una palabra de esperanza. Quiero felicitarte porque eres parte de una comunidad especial donde tu participación es una semilla de fe y testimonio para el mundo. Muchos usan este contenido como apoyo espiritual, porque no todos tienen una iglesia cerca, y este canal se ha convertido en un refugio para quienes anhelan escuchar la voz de Dios. Por eso, te animo a suscribirte, a permanecer conectado y a invitar a otros, porque hoy más que nunca el mundo necesita conocer al Dios real. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción ayuda a expandir la luz de Cristo a rincones donde tal vez nunca llegaríamos solos.
Antes de sumergirnos en las Escrituras, quiero que sepas que la penúltima enseñanza de este video puede ser la clave que desbloquee una bendición en tu vida. Así que permanece atento, porque a veces la respuesta de Dios llega justo cuando estamos a punto de rendirnos. Ahora respira profundo, abre tu mente y tu corazón, porque juntos vamos a explorar uno de los misterios más grandes y hermosos de la fe cristiana. ¿Cómo sería la apariencia de Dios? La búsqueda por la apariencia de Dios es tan antigua como la fe misma. Desde el principio, el ser humano ha sentido ese deseo ardiente de ver a su Creador, de tener una imagen que pueda abrazar con los ojos y guardar en el corazón. Pero ¿qué sucede cuando alguien se acerca tanto a Dios que está a punto de mirar lo prohibido? Entre todas las historias de la Biblia hay una escena que encierra el misterio, la expectativa y el temor más profundo del corazón humano: el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente. Moisés era un hombre quebrantado, alguien que había huido de su pasado y se refugiaba en el anonimato del desierto. No era un héroe, ni un visionario, ni siquiera se consideraba digno de ser escuchado. Era solo un pastor, un fugitivo, alguien común, igual que tú, igual que yo. Y fue justamente allí, en la rutina de un día cualquiera, donde Dios decidió revelarse de una manera completamente inesperada. La Biblia nos dice que, mientras apacentaba el rebaño de su suegro Jetró, Moisés vio una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. ¿Te imaginas presenciar algo así? Algo tan extraño que desafía toda lógica. Moisés, movido por la curiosidad y el asombro, decidió acercarse. Fue en ese instante, justo cuando se atrevió a mirar más de cerca, que escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre: Moisés, Moisés. Pero lo sorprendente de este relato no es solo la aparición de la zarza ardiente, sino lo que ocurre después. Cuando Moisés, impulsado por el deseo de ver más, se acerca al misterio, Dios le ordena: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Es como si Dios le dijera: puedes buscarme, puedes anhelarme, pero mi esencia, mi rostro, mi gloria, es un fuego que solo los corazones humildes pueden soportar. Aquí, el misterio se hace palpable. Moisés ve una manifestación de Dios, pero no su rostro. El fuego arde, la voz resuena, la presencia es real, pero la apariencia sigue siendo un enigma. Es un recordatorio de que lo más sagrado, lo más transformador, no siempre tiene forma, sino que se experimenta como un fuego que purifica, una voz que llama, una presencia que santifica. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has buscado señales visibles de Dios en tu vida? ¿Cuántas veces has anhelado una respuesta clara, una imagen, un milagro tangible? Moisés también lo hizo. Pero Dios eligió mostrarse en el fuego, en lo inexplicable, en lo que trasciende toda imagen y comprensión humana. Tal vez Dios no se revela de la manera que esperamos, porque su propósito es mucho más grande que satisfacer nuestra curiosidad. Él quiere que aprendamos a reconocer su presencia en lo invisible, en lo que arde dentro de nosotros cuando escuchamos su voz. En ese encuentro, Dios le revela a Moisés su nombre: Yo soy el que soy. No es un nombre como cualquier otro, es una declaración de eternidad, de presencia absoluta. Es el Dios que es, que era y que será, más allá de toda imagen, más allá de toda forma. Moisés no ve un rostro, pero conoce al Dios que habla, que guía, que transforma el destino de los humildes. Y sin embargo, hay una lección aún más profunda aquí. Moisés nunca vio el rostro de Dios, pero se convirtió en el hombre que hablaba con él cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Éxodo 33:11.
Eso no significa que Moisés vio la apariencia física de Dios, sino que experimentó una intimidad, una comunión tan profunda que ninguna imagen terrenal podría describir. Dios no necesita un rostro para ser real en tu vida. Su presencia puede arder como un fuego en tu interior, puede hablarte en el silencio, puede transformar tu desierto en tierra santa. Esta historia nos desafía a ir más allá de las apariencias, a buscar la presencia y la voz de Dios en medio de nuestros propios desiertos. El rostro de Dios no está en una imagen creada por el hombre, sino en el fuego que enciende tu alma cuando respondes a su llamado. Tal vez hoy sientas que estás lejos, que eres indigno, que has cometido demasiados errores para ver a Dios. Pero recuerda, fue en el desierto, en medio del miedo y el anonimato, donde Moisés encontró la revelación más grande de su vida. Y lo mismo puede ocurrir contigo. Dios puede encontrarte justo donde estás. Y lo que te muestra puede ser diferente a lo que esperabas, pero será exactamente lo que tu corazón necesita para seguir adelante. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero desafiarte a dejar un comentario respondiendo esta pregunta. ¿Has sentido alguna vez la presencia de Dios en un momento inesperado, como un fuego que te habla en medio de tu desierto personal? Cuéntanos brevemente esa experiencia o simplemente comenta, Dios me encuentra en mi desierto. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más hoy. Después del encuentro de Moisés con la zarza ardiente, seguimos en la Biblia las huellas de quienes, en su búsqueda incansable de Dios, tuvieron vislumbres que traspasaron los límites de la realidad humana. Uno de los relatos más impresionantes y enigmáticos de la Escritura lo vivió Isaías, un hombre marcado por el temor, la humildad y el asombro. Su experiencia es un recordatorio de que la apariencia de Dios, lejos de ser una imagen física, es una manifestación de poder, gloria y misterio que transforma para siempre a quien la contempla. La historia comienza en un tiempo de crisis nacional y espiritual. Isaías se encontraba devastado por la muerte del rey Usías, un periodo de incertidumbre para el pueblo de Israel. En ese contexto, cuando todo parecía perdido y la fe colectiva estaba tambaleándose, Isaías fue llevado por el Espíritu a un lugar donde muy pocos han estado, la sala del trono celestial. Allí no encontró la imagen de un anciano ni la figura de un hombre. En cambio, lo que vio fue una visión desbordante de majestuosidad y santidad, un espectáculo imposible de describir con palabras humanas. Isaías relata, «Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Isaías 6:1-3. Imagina lo que es presenciar tal escena. No hay palabras suficientes, no hay imágenes que hagan justicia a esa revelación. Lo que Isaías vio no fue un rostro, sino la manifestación absoluta de la gloria, el poder y la santidad de Dios. Es impactante que en ese encuentro, el profeta no intenta describir una cara, una mirada o una forma reconocible. En cambio, lo que lo envuelve es la sensación de pequeñez, de pecado, de indignidad ante tanta pureza y esplendor. «¡Ay de mí!», exclamó Isaías, «porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». ¿Por qué Dios no se muestra de manera sencilla, directa, accesible? Porque su presencia es tan abrumadora, tan santa, que el ser humano solo puede responder con asombro y humildad. El rostro de Dios es ante todo luz, gloria, santidad, perfección. No es algo que se pueda dibujar o imaginar, es algo que se experimenta con todo el ser, hasta el punto de rompernos por dentro y hacernos conscientes de nuestra necesidad de perdón y restauración.
En esa visión, algo maravilloso ocurre. Un serafín toma un carbón encendido del altar y toca los labios de Isaías, purificándolo y preparándolo para recibir su llamado. El encuentro con la apariencia de Dios no termina en asombro ni en miedo paralizante, sino en transformación. La gloria de Dios revela nuestra condición, pero también trae gracia, perdón y misión. ¿No es eso lo que muchas veces sucede en nuestra vida espiritual? Anhelamos ver a Dios, y cuando tenemos una experiencia real con su presencia, somos confrontados con quienes realmente somos. Pero también recibimos la fuerza y la limpieza necesarias para responder a su llamado. La experiencia de Isaías nos enseña que el rostro de Dios no está limitado a una forma humana. Es una presencia que nos sobrecoge, que desborda nuestro entendimiento, pero que también se inclina hacia nosotros con compasión. El profeta se vio rodeado de gloria, envuelto por la santidad, pero fue la voz y el toque de Dios los que lo hicieron nuevo. Así es como la Biblia nos muestra que la verdadera apariencia de Dios se revela no en imágenes externas, sino en encuentros internos y profundos que marcan la vida de quien los recibe. Tal vez te preguntas, ¿por qué Dios no se muestra claramente? ¿Por qué permanece envuelto en misterio y gloria inaccesible? Quizás, como Isaías, debamos entender que el verdadero encuentro con Dios no ocurre cuando resolvemos todos los misterios, sino cuando aceptamos que su grandeza nos sobrepasa, y aún así nos busca, nos purifica y nos envía con un propósito. La santidad de Dios es un recordatorio constante de que fuimos creados para algo más grande que una imagen, para una relación transformadora. Si alguna vez sentiste que eras indigno de acercarte a Dios, si alguna vez temiste que tu pecado o tu debilidad te alejaran de su presencia, recuerda el ejemplo de Isaías. No fue su perfección la que lo llevó ante el trono, sino su humildad y su disponibilidad para escuchar la voz de Dios, aún en medio del temor. Antes de avanzar al próximo bloque, te invito a reflexionar y compartir en los comentarios. ¿En qué momento de tu vida sentiste que Dios te confrontó con su santidad y te llevó a una transformación profunda como a Isaías? ¿O qué aspecto de esa visión te desafía hoy? Comenta tu experiencia o simplemente escribe: quiero experimentar la gloria de Dios en mi vida. Tus palabras pueden ser inspiración y fortaleza para otros que también anhelan ver más allá de lo visible. En los relatos de la Biblia, el misterio de la apariencia de Dios nunca es solo una cuestión de curiosidad intelectual o una necesidad visual. Es una búsqueda que arde en el interior de los hombres y mujeres que lo anhelan. Una pasión que los lleva a experiencias límite, a noches de soledad y a luchas que transforman el alma. Así le sucedió a Jacob, el nieto de Abraham, cuya vida fue una larga travesía de engaños, huidas, promesas y silencios, hasta que una noche, bajo el manto de la oscuridad, se enfrentó con el misterio de Dios mismo. Jacob era un hombre marcado por el conflicto y el temor. Cargaba sobre sus hombros la culpa de haber engañado a su hermano Esaú, el miedo a represalias, la angustia de ser perseguido y la incertidumbre de no saber si realmente era digno de la bendición divina. Después de años errando, huyendo y luchando contra sí mismo, Jacob se encontró a las puertas de un nuevo capítulo en su vida. Sabía que debía enfrentar su pasado y temía el futuro. Fue entonces, en la soledad del vado de Jaboc, cuando la noche cayó y todo lo que conocía quedó atrás, que Dios se le apareció de la manera más desconcertante y misteriosa. La Biblia narra que Jacob luchó toda la noche con un hombre, pero este no era un hombre común, era un mensajero, un ángel, o tal vez, según interpretan muchos, una manifestación velada de Dios mismo. La lucha no fue solo física, sino espiritual, existencial.
Era el choque de la debilidad humana con la presencia santa, el anhelo desesperado de una bendición, la negativa a rendirse sin obtener una respuesta. Imagina esa escena. Jacob solo, exhausto, enfrentando a un ser que lo supera en fuerza y santidad, aferrándose con todo lo que tiene, no dispuesto a soltarlo hasta recibir algo que lo cambie para siempre. «No te dejaré si no me bendices», exclama Jacob con la determinación de quien sabe que esta puede ser la única oportunidad de su vida. Es un grito de los que solo surgen en las noches más oscuras del alma, cuando no hay nadie más a quien recurrir. Y en ese momento, algo extraordinario ocurre. El hombre toca el muslo de Jacob y lo hiere, dejándole cojo, marcado para siempre. Pero no lo rechaza, no lo destruye. Al contrario, le da un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. La bendición no llega en la forma esperada. No es una visión clara del rostro de Dios, no es una respuesta fácil, ni un milagro visible. Es una transformación interna, una nueva identidad, el resultado de atreverse a pelear con Dios mismo y no rendirse ante la primera dificultad. Jacob llama a aquel lugar Peniel, diciendo: «Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma». Sin embargo, incluso en este relato, el ver a Dios cara a cara es más una experiencia espiritual que visual. Jacob no describe un rostro, una figura o una imagen. Describe un encuentro tan profundo y real que lo deja transformado para siempre. Es el testimonio de que Dios puede encontrarnos en la oscuridad, en la lucha, en la debilidad, y puede mostrarse de maneras que no entendemos, pero que nos marcan hasta lo más hondo del ser. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida es una lucha constante? ¿Cuántas noches has pasado en vela, peleando con tus propios miedos, con tu pasado, buscando respuestas que no llegan? Jacob nos enseña que incluso en las batallas más solitarias, cuando parece que todo está perdido y la oscuridad lo cubre todo, Dios está más cerca de lo que imaginas. Puede no mostrarte un rostro, pero se deja encontrar en la honestidad de tu clamor, en la profundidad de tu lucha, en la humildad de tu corazón. La apariencia de Dios, para Jacob, no fue algo que pudiera dibujar o contar, sino una marca en su cuerpo y en su identidad. Fue el momento donde se encontró con lo divino y supo que, aunque herido, era amado, bendecido y escogido. Este relato nos desafía a replantear nuestra búsqueda de Dios. ¿Estamos buscando una imagen, una señal visible? ¿O estamos dispuestos a atravesar la noche oscura de la fe para encontrarnos con el verdadero Dios, aquel que cambia nuestro nombre y nuestro destino? El rostro de Dios no siempre se revela como esperamos. A veces se manifiesta en el cambio que ocurre en nosotros después de la lucha, en la herida que se convierte en testimonio, en la debilidad que se transforma en fuerza, en el nombre nuevo que recibimos tras una noche de oración y lágrimas. Quizás hoy te encuentres en medio de una batalla sintiendo que no tienes fuerzas para seguir. Quizás te preguntas dónde está Dios, si te ve, si te escucha. Esta historia es para ti. No estás solo. Tu lucha no es en vano. A veces, el mayor milagro no es ver a Dios, sino ser cambiado por su presencia, aunque no logres entenderlo todo. Antes de avanzar al siguiente bloque, quiero que te tomes un momento para reflexionar y dejar tu huella en los comentarios. Responde sinceramente. ¿Has tenido una lucha en tu vida en la que sentiste que Dios estaba presente, aunque no lo podías ver? ¿Qué marca dejó en ti ese encuentro? O simplemente comenta: en mi lucha, Dios me transforma. Tus palabras pueden animar a otros que hoy están peleando sus propias batallas. Participa y deja que tu testimonio sea luz en la noche de alguien más. Hasta aquí hemos visto cómo Moisés, Isaías y Jacob se encontraron con la presencia de Dios en formas tan misteriosas y poderosas que sobrepasaron toda expectativa humana.
Pero existe otro relato profundo en las Escrituras que nos invita a mirar más allá de lo espectacular y lo sobrecogedor. Es la historia de Elías, un hombre de fuego, pero también de soledad y cansancio, cuya búsqueda de Dios nos enseña una lección fundamental sobre su apariencia y su manera de manifestarse en la vida de aquellos que le aman y le siguen. Elías había sido un profeta valiente, celoso de la causa del Señor, enfrentando a reyes y falsos profetas, defendiendo la pureza de la fe en tiempos de apostasía. Sin embargo, incluso los más fuertes tienen sus días de temor y desesperanza. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías fue amenazado de muerte por la reina Jezabel. Huye, exhausto y deprimido, hasta el punto de desear la muerte, sintiéndose solo, incomprendido y abandonado. Allí, en la cueva del monte Horeb, Elías clama a Dios buscando respuestas, buscando tal vez una visión, una señal tan poderosa como las que habían marcado la historia de sus antepasados. Es en este contexto de fragilidad que Dios decide revelarse. Pero no lo hace a través de relámpagos ni de manifestaciones extraordinarias. Elías espera algo grandioso. Pero la Biblia narra una serie de acontecimientos que rompen con cualquier expectativa humana. Primero, un viento fuerte y poderoso que rompe montes y quiebra las peñas, pero Dios no estaba en el viento. Después, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego, un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Por fin, después de todo el estruendo, llega un silbo apacible y delicado, una brisa suave, y es allí donde Elías reconoce la presencia de Dios. Este pasaje encierra un mensaje revolucionario para todos los que buscan ver a Dios. A veces esperamos encontrarnos con lo divino en grandes milagros, en señales impactantes, en experiencias arrebatadoras, pero Dios, en su soberanía y amor, puede escoger manifestarse en la quietud, en el silencio, en lo sencillo y pequeño. La apariencia de Dios es, en muchos casos, la ausencia de lo obvio. No es el fuego ni el terremoto, es la brisa que apenas roza el alma, el susurro que calma el miedo, la paz inexplicable en medio de la tormenta. Elías, al escuchar el silbo apacible, cubre su rostro con el manto y sale a la entrada de la cueva. Allí, en el silencio después del caos, Dios le habla con ternura y le da instrucciones para seguir adelante. No le muestra un rostro, ni una figura, ni una imagen. Le da dirección, consuelo y sentido. Este relato nos reta a repensar nuestras expectativas sobre la manera en que Dios se manifiesta en nuestras vidas. ¿Será que a veces no lo vemos porque estamos esperando lo espectacular y no prestamos atención a lo sutil? ¿Será que buscamos rostros, imágenes, milagros, cuando lo que necesitamos es aprender a escuchar su voz en lo pequeño? Muchos creyentes se sienten frustrados por no tener experiencias extraordinarias, por no ver a Dios como desearían. Pero la historia de Elías nos enseña que la verdadera revelación puede estar en los momentos de mayor soledad, en las noches más largas, en el susurro de la fe que sobrevive al ruido del mundo. Dios se manifiesta de muchas formas, pero su esencia permanece, es cercano, es amoroso, es el Dios que habla al corazón. Si alguna vez te has sentido solo, abandonado o confundido, si has clamado a Dios esperando una respuesta y solo has encontrado silencio, este pasaje es para ti. No desesperes si no ves un milagro, si no escuchas un trueno, si no experimentas algo sobrenatural. Puede que Dios esté más cerca de lo que imaginas, hablándote suavemente en la brisa de tu propio corazón. Hoy, tal vez el Señor te está invitando a dejar de buscarlo en el estruendo y aprender a reconocerlo en la calma, en lo cotidiano, en el silencio. La apariencia de Dios es, muchas veces, el reflejo de su ternura y su deseo de relacionarse con nosotros, no como espectadores de un espectáculo,
sino como hijos que aprenden a confiar incluso cuando no ven ni entienden todo. Antes de continuar, quiero pedirte que compartas en los comentarios. ¿En qué momento experimentaste a Dios en la quietud, en la brisa, en el silencio? ¿Te ha hablado cuando menos lo esperabas? Si deseas, simplemente escribe: Dios se revela en mi silencio. Tu testimonio puede ser la respuesta que otra persona necesita para encontrar paz en medio de su tormenta. El recorrido por las páginas de la Escritura nos lleva una vez más a la vida de Moisés. Quizá el hombre que más cerca estuvo de contemplar el misterio de la apariencia de Dios. Ya hemos visto su encuentro con la zarza ardiente, pero hay un episodio aún más impactante y profundamente revelador: el momento en que Moisés sube al monte Sinaí para recibir la ley y se atreve a pedirle a Dios algo que ningún ser humano había pedido antes. Muéstrame tu gloria. La escena es tan humana como divina. Moisés, tras liderar al pueblo por el desierto, experimentar milagros y escuchar la voz de Dios, anhela una intimidad aún mayor. No le basta con las señales, ni con las palabras, ni con las tablas de la ley. Moisés quiere ver, conocer, abrazar el misterio supremo, el rostro de Dios, y así se lo pide, con la valentía y humildad de quien ha sido transformado por la presencia, pero aún siente hambre de eternidad. Te ruego que me muestres tu gloria, clama. Éxodo 33:18. La respuesta de Dios es tan fascinante como desconcertante. El Señor le responde: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dios, sin embargo, no reprende a Moisés por su deseo. Al contrario, le ofrece un regalo único. He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Éxodo 33:20-23. Imagina ese instante. Moisés, escondido en la hendidura de la roca, cubierto por la mano misma de Dios, aguardando el paso de una gloria tan intensa, tan pura, que sería mortal contemplarla de frente. Lo que Moisés experimenta no es una visión como las que había conocido antes. No ve un rostro, no puede describir una figura. Solo percibe el paso, la sombra, el reflejo de la gloria divina. Y aún así, cuando desciende del monte, su rostro resplandece de tal manera que el pueblo no puede mirarlo. Ha estado tan cerca de Dios, tan impregnado de su presencia, que su propia apariencia queda transformada para siempre. Este episodio encierra uno de los misterios más profundos sobre la apariencia de Dios. Lo sagrado es, muchas veces, invisible y velado para protegernos. La gloria de Dios es tan inmensa que, en su misericordia, solo nos permite ver lo que podemos soportar, solo aquello que edificará y no destruirá nuestro corazón. Moisés recibe una revelación única, pero incluso él no puede verlo todo. Hay un límite, una barrera, una santidad que trasciende toda experiencia humana. La pregunta resuena: ¿por qué Dios se muestra de esta manera? ¿Por qué no permite que lo veamos plenamente, aunque lo anhelemos? La respuesta quizá esté en la naturaleza misma de la relación entre el Creador y la criatura. Dios no se esconde por crueldad, sino por amor. No niega su rostro para alejarnos, sino para preservarnos y prepararnos para un encuentro aún mayor. En ese espacio de misterio, de anhelo y de límites, se forja la fe. Aprendemos a buscarle, a escucharle, a reconocer su paso, aunque no podamos contemplar su forma. El rostro de Dios en el monte Sinaí es una promesa. Existe algo más, una gloria futura, un encuentro definitivo que aún nos espera. Pero lo que Moisés vivió no quedó solo en él. La Escritura dice que después de ese encuentro,
Nadie pudo mirar directamente su rostro, porque resplandecía con la gloria que había visto. El brillo de su cara se convirtió en señal de que había estado con Dios. No vio el rostro divino, pero el reflejo de esa presencia cambió su propia apariencia y la percepción de todos los que lo rodeaban. Aquí hay una lección clave. No siempre veremos a Dios como quisiéramos, pero sí podemos ser transformados por su cercanía. Cuando buscamos su rostro, aunque solo experimentemos su sombra, su reflejo, su paso, algo en nosotros cambia para siempre. Tal vez no recibas todas las respuestas, ni todas las visiones, pero si persistes en buscarle, el mundo notará la diferencia en tu vida. El brillo del que ha estado en la presencia de Dios es inconfundible, aunque sea invisible a los ojos humanos. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te cubre, te protege, te deja ver apenas un destello de su gloria? ¿Cuántas veces has anhelado más y Él, en su sabiduría, te ha dado solo lo que podías recibir en ese momento? Este relato nos invita a aceptar el misterio, a confiar en la bondad de Dios, aun cuando no entendemos todo, a caminar en fe, sabiendo que el mayor regalo no siempre es ver su rostro, sino ser transformados por su gloria. Antes de avanzar al próximo bloque, te invito a reflexionar y compartir en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que Dios te permitió ver apenas una parte de su gloria, un destello, una sombra, pero que eso bastó para transformar tu vida? ¿De qué forma su presencia ha dejado huella en ti? Si quieres, comenta simplemente: el reflejo de Dios brilla en mi vida. Tus palabras pueden inspirar a otros a seguir buscando, incluso cuando el rostro de Dios permanezca oculto. Deja tu testimonio y anima a la comunidad a permanecer fiel, aunque el misterio continúe. Después de recorrer los relatos en los que Dios permanece oculto tras la nube, la zarza, la brisa o la gloria inalcanzable, llegamos al momento más revolucionario de la historia bíblica, el instante en el que lo invisible se hizo carne y lo eterno se vistió de humanidad. Este es el mayor misterio revelado, el Dios que nadie podía ver, el rostro que ningún mortal había contemplado, decidió mostrarse en la fragilidad de un hombre, en la vida de Jesús de Nazaret. Para millones, Jesús es mucho más que un profeta, un maestro o un hombre bueno. Es la imagen visible del Dios invisible, la manifestación más clara del carácter y la esencia del Creador. El apóstol Pablo lo dice de forma contundente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Y el propio Jesús declaró: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Aquí, por primera vez, Dios permite que su apariencia, su voz, sus gestos y su amor puedan ser contemplados por ojos humanos, sentidos por corazones humanos, abrazados por la humanidad entera. Pero este acto de revelación no ocurre en un escenario de grandeza o esplendor celestial, sino en la cotidianidad de la vida. El rostro de Dios sonríe en la sencillez del pesebre, en la compasión hacia los marginados, en el llanto frente a la tumba de Lázaro, en la ira santa ante la injusticia y la hipocresía, en el perdón ofrecido a sus verdugos desde la cruz. La apariencia de Dios en Jesús no es solo una cuestión de rasgos físicos, sino una revelación del corazón divino. En Cristo, el amor se hizo rostro, la gracia se hizo carne, la esperanza se hizo abrazo. Sin embargo, muchos no pudieron reconocerlo. La profecía de Isaías lo había anticipado siglos antes. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Isaías 53:2. Jesús no vino con la apariencia que el mundo esperaba. No era imponente, ni deslumbrante a los ojos humanos. Era sencillo, humilde, cercano. En vez de asustar o deslumbrar, invitaba a confiar, a acercarse, a tocar, a seguir.
esta verdad transforma la pregunta sobre la apariencia de Dios, porque en Jesús vemos que Dios eligió hacerse accesible, derribar barreras, acortar distancias. Dios no quiso permanecer lejos, ni envuelto para siempre en misterio. Se hizo uno de nosotros para que nadie pudiera decir jamás que lo divino es inalcanzable. En Jesús, el rostro de Dios es compasión para el que sufre, misericordia para el pecador, verdad para el que busca, fortaleza para el débil. Cada mirada, cada palabra, cada acto de Jesús fue una ventana al corazón del Padre. Pero aunque muchos lo vieron, no todos lo reconocieron. Incluso sus propios discípulos tardaron en entender quién era en realidad. El misterio de Dios, hecho hombre, sigue siendo escandaloso, inexplicable, tan profundo que solo puede recibirse por fe. Tal vez hoy, tú también anhelas ver a Dios, sentir su cercanía, descubrir su rostro. El mensaje del Evangelio es claro. El camino para ver al Padre es mirar a Jesús, conocerle, caminar con Él, dejar que su vida transforme la tuya. No busques visiones espectaculares ni milagros extraordinarios. Busca la huella de Cristo en los detalles de cada día, en la palabra, en la oración, en el servicio a los demás. La vida de Jesús es el modelo perfecto de cómo Dios se deja ver, en la humildad, en la entrega, en el amor que no hace distinción. Hoy, la invitación es a mirar a Jesús con los ojos de la fe, a dejar que su rostro, lleno de amor y compasión, responda a todas las preguntas que llevas en el alma. Él es el rostro de Dios que se acerca a los que lloran, que abraza a los rechazados, que levanta a los caídos y que da sentido y propósito a la existencia. Antes de avanzar al próximo bloque, quiero animarte a compartir en los comentarios de qué manera la vida y las enseñanzas de Jesús han cambiado tu visión de Dios. ¿Hay alguna experiencia en la que sentiste que el rostro de Cristo se acercó a tu realidad? Si quieres participar de este viaje de fe, comenta simplemente: en Jesús veo el rostro de Dios. Deja tu testimonio o tu reflexión. Puedes tocar el corazón de alguien que hoy necesita reencontrarse con el amor divino. Al adentrarnos más en el misterio de la apariencia de Dios, nos encontramos con una verdad que sobrepasa la imaginación humana. El mismo Dios que no podía ser visto por Moisés ni por los profetas, que se reveló en la humanidad de Jesús, decidió, tras la ascensión de Cristo, habitar dentro de aquellos que creen en Él. Este es el milagro del Espíritu Santo, la presencia invisible pero absolutamente real de Dios en el corazón del creyente. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, los discípulos se encontraron en un momento crucial, marcado por la incertidumbre y la espera. Sabían que algo grande estaba por venir, pero no comprendían del todo el alcance de la promesa de Cristo. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Juan 14, 16, 18. Aquí, el misterio de la apariencia de Dios alcanza una nueva dimensión. Ya no se trata de buscar una imagen exterior, ni de soñar con una visión celestial, ni de anhelar un encuentro físico. Ahora, la realidad divina se traslada al interior, al ámbito del alma, donde el Espíritu Santo viene a morar, a transformar, a guiar y a consolar. En Pentecostés, la promesa se hizo realidad. La Biblia describe que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, 3, 4. Este evento, aunque rodeado de manifestaciones poderosas, no ofreció un rostro visible, sino señales, poder, gozo y una profunda convicción de la presencia de Dios habitando en cada uno. A partir de ese día, cada creyente se convierte en templo del Espíritu Santo.
La gloria que antes se manifestaba en el monte, en la zarza o en el rostro resplandeciente de Moisés, ahora reside en el interior de los hijos de Dios. Esta es una verdad revolucionaria. No necesitas viajar a un lugar sagrado, ni esperar una visión, ni buscar una imagen física de Dios para experimentarlo. Él habita en ti. Su presencia se manifiesta en los frutos que produce tu vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. El Espíritu Santo no tiene un rostro, pero revela el carácter de Dios en tu forma de vivir, en tu manera de hablar, de amar, de perdonar y de resistir las pruebas. Es el susurro en tu conciencia que te guía cuando dudas, la fuerza que te levanta cuando caes, la paz que inunda tu ser cuando todo a tu alrededor se derrumba. Tal vez alguna vez te has sentido frustrado por no ver a Dios con tus ojos, por no tener experiencias sobrenaturales como las que lees en la Biblia. Pero el mensaje del Espíritu Santo es claro. No busques solo fuera. Aprende a descubrir a Dios dentro de ti. El rostro de Dios hoy se refleja en tu compasión, en tu paciencia, en tu disposición para servir y amar a otros. El Espíritu Santo hace visible a Dios en lo invisible, transformando tu vida hasta que otros puedan ver en ti la huella de lo divino. Hay algo profundo y desafiante aquí. Estás permitiendo que el Espíritu Santo transforme tu carácter y te haga reflejar la imagen de Dios al mundo. ¿O te has quedado esperando señales externas, ignorando la obra silenciosa pero poderosa de Dios en tu interior? Pablo escribió: «Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Gálatas 2:20. La mayor evidencia de la presencia de Dios no es un milagro espectacular, sino una vida transformada, renovada, guiada cada día por el Espíritu. A veces, el mayor milagro es perdonar cuando te han herido, mantener la fe cuando todo parece perdido, elegir la verdad cuando nadie te observa, amar cuando el mundo te invita a odiar. Allí, en esos actos pequeños pero eternos, la apariencia de Dios se hace real y visible para quienes te rodean. La vida cristiana es, en sí misma, una invitación a ser el rostro de Dios para otros, a dejar que el Espíritu Santo modele tu ser hasta que puedas decir, como Jesús: «El que me ha visto al Padre». Antes de seguir, quiero desafiarte a dejar un testimonio en los comentarios. ¿En qué momento sentiste que el Espíritu Santo te transformó o te dio fuerzas para actuar de una manera que nunca imaginaste? ¿Qué fruto de su presencia es más visible hoy en tu vida? O simplemente comenta: «El Espíritu Santo vive en mí». Tus palabras pueden ser inspiración para alguien que busca sentir la presencia de Dios, y tu testimonio puede abrir los ojos y el corazón de muchos más. A lo largo de este viaje bíblico, hemos visto cómo la apariencia de Dios trasciende los límites de la percepción humana, manifestándose de formas que desafían nuestra imaginación y nos invitan a la fe más allá de la vista. Pero hay un aspecto del misterio divino que transforma radicalmente la manera en que vivimos la fe: el rostro de Dios que se revela en el prójimo, especialmente en el necesitado, en el marginado, en el olvidado. Jesús enseñó que ver a Dios no es solo una cuestión de experiencia espiritual o de visiones sobrenaturales, sino una realidad que se concreta en el amor al otro. En el Evangelio según Mateo, capítulo 25, Jesús narra una de las parábolas más desafiantes y revolucionarias de todas, la del juicio final, donde el rey separa a las ovejas de los cabritos. Allí declara una verdad impactante: «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí».
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Con estas palabras, Jesús derriba toda barrera entre lo divino y lo humano, lo visible y lo invisible. Nos revela que cada vez que amamos, servimos, ayudamos o levantamos a alguien en necesidad, estamos tocando el rostro mismo de Dios. Ya no es necesario subir a un monte, ni buscar un milagro, ni soñar con una visión celestial. Dios se esconde en la carne del que sufre, en la mirada del que llora, en la voz del que pide ayuda. Esta enseñanza transforma la fe en acción. Nos desafía a dejar de buscar solamente experiencias personales y a abrir los ojos para descubrir que la imagen de Dios está grabada en cada ser humano, especialmente en aquellos a quienes el mundo descarta o ignora. El rostro de Dios puede estar más cerca de lo que piensas, en el vecino solitario, en el niño sin familia, en el anciano olvidado, en el amigo que pasa por una crisis, en la persona que hoy necesita un gesto de compasión. Este principio no es solo una idea bonita, es el corazón mismo del mensaje cristiano. Juan lo expresa con fuerza. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan 4, 20, 21. Amar al prójimo es la manera más real y práctica de ver a Dios, de hacer tangible su presencia en el mundo. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces Dios ha pasado a tu lado disfrazado de alguien que necesitaba tu ayuda? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar de ver su rostro en quienes sufren? La espiritualidad madura no es solo contemplativa, sino activa. No se queda en lo invisible, sino que busca a Dios en lo concreto, en el servicio, en la entrega. Quizá nunca tengas una visión del cielo, pero puedes ver a Dios cada vez que eliges amar, perdonar, acompañar, compartir. Esta revelación nos pone en una encrucijada. O seguimos buscando a Dios solamente en lo alto y lo inalcanzable, o lo encontramos aquí, en lo pequeño, en lo cotidiano, en el otro. No es casualidad que Jesús, después de resucitar, se apareciera primero a los sencillos, a los que lloraban, a los que buscaban con amor y humildad. El verdadero milagro es descubrirlo en el lugar menos esperado. Dios, en su soberanía, eligió hacer de la comunidad de los creyentes el lugar donde su presencia se hace visible. Por eso, el apóstol Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Cada vez que alguien extiende una mano, consuela a un afligido, comparte un pan, ora por un enfermo o lucha por la justicia, allí está el rostro de Dios actuando en la historia. La fe que solo busca lo sobrenatural corre el riesgo de perder el milagro cotidiano. Dios está aquí, en medio de nosotros, y cada vida tocada por el amor es un reflejo suyo. Antes de pasar al último bloque de este estudio, quiero invitarte a una acción concreta. Reflexiona y responde en los comentarios. ¿En qué momento sentiste que Dios se hizo presente en tu vida a través de otra persona? ¿O cuándo sentiste que fuiste el rostro de Dios para alguien más? ¿Cómo te cambió esa experiencia? Si deseas, puedes escribir simplemente: el rostro de Dios se revela en el amor. Tu testimonio puede despertar a otros a la realidad de un Dios cercano, palpable, que se manifiesta cada día en el milagro del encuentro con el prójimo. Has llegado al final de un viaje espiritual que no solo ha explorado páginas de la Biblia, sino también los anhelos más profundos del alma humana. Preguntarse por la apariencia de Dios es, en el fondo, preguntarse por el sentido mismo de la vida, por lo que nos sostiene, nos llama, nos transforma. Si has permanecido hasta este punto, quiero felicitarte de todo corazón. Muy pocos son capaces de buscar con tanta pasión y humildad el rostro de Dios, perseverando a través de preguntas, misterios y silencios. A lo largo de estos bloques,
Hemos descubierto que el Dios de la Biblia no se deja atrapar por imágenes ni se limita a formas humanas. Su rostro se manifiesta en el fuego que no consume, en la gloria que transforma, en la voz que llama en el silencio, en la humanidad de Jesús, en la presencia del Espíritu Santo y en la mirada del prójimo. Cada pasaje nos enseñó algo fundamental. Dios es más grande que cualquier imagen que nuestra mente pueda crear, y sin embargo, está más cerca de nosotros que nuestra propia respiración. Es posible que llegues hasta aquí con más preguntas que respuestas, y eso es parte del misterio. Dios no se deja poseer ni entender por completo, pero sí se deja amar, buscar y experimentar. La verdadera revelación es esta. El rostro de Dios se encuentra en la fe que persevera, en el corazón que ama, en la vida que se transforma día tras día a imagen de Cristo. Hoy quiero que te lleves algo más que conocimiento, que salgas de este video con un compromiso renovado. Buscar a Dios en lo profundo, en lo invisible, en lo cotidiano. No te conformes con imágenes preestablecidas, no reduzcas a Dios a lo que puedes ver. Atrévete a descubrirlo en la palabra, en la oración, en la comunidad, en la necesidad del otro. Permite que tu vida sea un reflejo de su rostro, de su amor, de su luz. Así, otros también podrán conocerle a través de ti. Muchos dejan a medias sus búsquedas espirituales. Pocos llegan hasta el final, como tú lo has hecho. Por eso, quiero pedirte un acto simbólico. Deja en los comentarios la frase «Persevero en el misterio de Dios porque confío en su amor». Y si lo deseas, comparte por qué llegaste hasta aquí. Es una manera de decirme que formas parte de los elegidos que buscan con todo el corazón. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la fe de otros. También te animo a compartir este video con alguien que, como tú, anhela respuestas. Haz que este mensaje llegue a más personas. No imaginas cuántos pueden ser tocados por una palabra, una reflexión, un acto de compartir. Suscribirte a este canal es mucho más que hacer clic en un botón. Es un acto de compromiso con tu crecimiento espiritual, con la comunidad de buscadores y con la misión de llevar esperanza donde más se necesita. No te detengas aquí. Hay mucho más por descubrir y cada video es una nueva oportunidad para que Dios hable a tu vida de formas inesperadas y profundas. Si ya eres parte de este canal, si te has suscrito, quiero que te sientas orgulloso. Estás sembrando en tu propia vida y en la de los demás. Pero si aún no lo has hecho, no pierdas la oportunidad de mantener tu fe encendida y tu mente abierta a todo lo que el Señor puede revelarte. Imagina qué pasaría si todos los que buscan el rostro de Dios se unieran, compartieran, construyeran juntos una comunidad de esperanza y amor. Tu decisión puede ser el inicio de algo grande. Ahora, antes de irte, te invito a permanecer en silencio unos minutos. Deja que la música de fondo y el eco de esta reflexión llenen tu mente y tu corazón. Aprovecha para elevar una oración sencilla de agradecimiento, para alabar al Señor por la vida, por la búsqueda, por el misterio. No pauses este video hasta que termine. Permítele a Dios ese último momento de conexión profunda contigo. Haz de este tiempo tu ofrenda personal, tu respuesta de fe. Recuerda, el misterio de la apariencia de Dios es, en realidad, la invitación constante a conocerlo más, a buscarlo sin descanso, a dejarte transformar. Hoy, como cada día, Él sigue esperando ser hallado por quienes se atreven a buscar. Gracias por llegar hasta aquí, por tu fe, por tu perseverancia y por ser parte de esta familia espiritual. Este video es una producción original y de autoría propia, creada con dedicación para ti y para todos los que desean descubrir el rostro de Dios en cada rincón de la vida. Hasta el próximo encuentro. Paz en Cristo.